Hola, soy Oscar Mata. Estamos estudiando qué es el Espíritu Santo. Esta es la segunda parte de este estudio. Si no vio la primera, en este mismo canal puede encontrar este estudio acerca del Espíritu Santo. El dogma de la Trinidad enseña que el Espíritu Santo es una persona y lo justifica explicando que el Espíritu Santo tiene ciertas características personales. Se dice que tiene personalidad y se fundamentan en varios pasajes de las Escrituras. Quiero leer con ustedes algunos de esos pasajes o mencionarlos por lo menos para que ustedes consideren si realmente el Espíritu Santo es una persona o no, es la tercera persona o no de la Trinidad. Por ejemplo, podemos decir que el Espíritu Santo piensa. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 10, Hechos capítulo 15, versos 28, ahí se hace ver al Espíritu Santo como que piensa. También el Espíritu Santo siente. En Efesios 4:30, ahí habla de que el Espíritu Santo se contrista. En Isaías 63:10, dice que el Espíritu se enoja. En Romanos 15:30 dice que el Espíritu nos ama. En 1 Corintios 12:11, ahí se habla que el Espíritu Santo ejercita su voluntad. También el Espíritu Santo actúa. Por ejemplo, en 2 de Pedro 1:21, el Espíritu Santo inspiró las Escrituras. Y en Juan 14:26, el Espíritu enseña. Cuando hablamos de sentimientos, pensamientos y capacidades, hablamos de un ser vivo e independiente. Por eso el dogma de la Trinidad se refiere al Espíritu Santo como si fuera una persona. Lo tremendo y que no se toma en cuenta es que en la Biblia es muy común referirse a cosas inanimadas o incluso a partes humanas como si tuvieran sentimientos propios e incluso con pensamientos. Esto, sin embargo, no los hace personas, pues en verdad no puede pensar ni actuar como lo haría una verdadera persona. Esta es una figura retórica o figura literaria en la escritura que se llama personificación, que consiste en que cosas animadas o aquello que no puede ser una persona, como la parte del cuerpo, una parte del cuerpo, por ejemplo, a esto se habla como si tuviera vida, se le personifica. Veamos algunos casos. En Lucas 7:35, quiero leer estos pasajes. Así. Lucas 7:35 dice: mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. ¿La sabiduría tiene hijos? ¿Cree usted que la sabiduría tiene hijos? Pues la sabiduría no tiene hijos. Esta es una figura literaria. Bueno, a quienes le dan explicación y dicen, no, es que la sabiduría es Jesús, pero bueno, esas ya son otro tipo de explicaciones. Pero la sabiduría per se no puede tener hijos, pero esta es una personificación. Que el texto diga que la sabiduría tiene hijos no significa que la sabiduría es una persona. Romanos 5:14. Veamos Romanos 5:14. Dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Bueno, aquí se ve como que la muerte reinó. ¿Puede la muerte reinar realmente? Es porque el pasaje dice que la muerte reinó. ¿Convierte a la muerte en una persona? No. ¿Por qué? Porque este es un lenguaje literario que hace de la muerte como si tuviera vida propia. Es una figura literaria. Veamos otro caso, Romanos 5:21. Dice: para así como el pecado reinó para muerte. Nuevamente, ¿puede el pecado reinar? Literalmente, no puede, porque el pecado no es una persona. Este mismo pasaje también dice, así también la gracia reine. Que diga la escritura que la gracia también reina, no significa que la gracia es una persona. Bueno, veamos también Génesis capítulo 4, versículo
7 palabras de Dios para Caín. Dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. ¿Será que el pecado es una persona que está ahí a la puerta esperando? No, es una figura literaria. Proverbios 23, 16. Proverbios 23, 16. Como este es un video, usted puede pausar para buscar el pasaje si considera que yo voy muy rápido, y cuando lo tenga puede leer conmigo. Proverbios 23, 16 dice, mis entrañas también se alegrarán cuando mis labios hablaren cosas rectas. Bueno, ¿pueden las entrañas alegrarse? Literalmente, no. ¿Convierte este pasaje a las entrañas en persona o con vida propia? No. Es una figura literaria que se llama personificación. Proverbios 23, 17 dice, no tenga tu corazón envidia de los pecadores. ¿Puede el corazón unilateralmente sentir envidia? No, este es un músculo que bombea sangre a todo el cuerpo. De ninguna manera tiene vida propia, no puede personificarse. Y así podríamos encontrar muchos otros pasajes. Pues como ya vimos que la sabiduría tiene hijos, que la muerte como rey o reina, la gracia como reina, el pecado como rey, el pecado a la puerta, las entrañas se alegran, el corazón tiene envidia. Pero estas son figuras literarias, no son personas. Las entrañas son parte del ser humano, pero no pueden decidir por sí solas, aunque de manera retórica, de manera literaria, tienen sentimientos. El corazón, aunque se le atribuyen pensamientos, sentimientos y acciones, sabemos que todo eso proviene de nuestra mente. El poder que nos mueve a hacer el bien o el mal no está realmente en la carne o en nuestros miembros, está en nuestra mente carnal. La mente carnal piensa en las cosas de la carne y lleva a la muerte, y la mente espiritual en las cosas del espíritu, y con esto puede dominar al cuerpo, llevándolo hacia la vida. La carne solo obedece a nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. En otras palabras, nuestro espíritu debe dominar nuestras acciones. ¿Cuál es el espíritu que domina las acciones del ser humano? Romanos 8, versículo 5. Romanos capítulo 8, versículo 5. Es interesante cuando leemos la escritura y no nos quedamos con textos aislados que supuestamente están diciendo algo. Romanos 8:5 dice, para que los que son de la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Entonces, pensar en las cosas de la carne implica pensar con esta mente humana, dirigida por nuestra humanidad. Dejar que nuestra mente sea, o que la carne, nuestra misma carne, sea dominada por las cosas del espíritu, implica a que sea el Espíritu de Dios, el poder de Dios, la manifestación de Dios, la presencia de Dios, la que gobierne mi vida. Yo no tengo otro espíritu adentro de mí. Habrá otro estudio acerca de qué es el alma y qué es el espíritu, porque también en esto hay una tremenda confusión. No saben ni qué es el alma ni qué es el espíritu, si es lo mismo o si son cosas diferentes. Entonces, el espíritu de mi mente es el que domina mi cuerpo. De la misma manera, el Espíritu de Dios es el que puede personificarse de la misma manera, pero no significa que es una persona. El Espíritu de Dios, de acuerdo a esto, es parte integral de Dios. Es el poder maravilloso de Dios que lo hace omnipresente. Por lo tanto, contiene los sentimientos del Padre y sabe todo acerca de Él. Visto esto, entonces, todos los pasajes que le dan al Espíritu Santo sentimientos, pensamientos, emociones, no significa que el Espíritu Santo es
una persona. Es una figura literaria que se llama personificación. Pablo también dijo, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Será que Pablo estaba hablando con la muerte? No, no existe una figura, una persona que se llama muerte. La muerte es un estado al que llega el ser humano al faltar la vida. El Espíritu Santo no es una persona. El Espíritu Santo es el poder maravilloso de Dios, la presencia de Dios en la vida del creyente y en todo el universo. No hay una tercera persona en la divinidad. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, ellos son de una misma esencia y el Espíritu Santo es la presencia del Padre y del Hijo en la vida del creyente. Soy Oscar Mata, es un gusto estudiar con usted. Tendremos una tercera parte acerca de este estudio. En esta tercera parte vamos a estudiar qué nos da el Espíritu Santo. Paz a usted.